Buenos días familia, ¿cómo están? Vamos a hacer hoy estas riquísimas donas decoradas con azúcar. Vamos a hacer una receta sencilla que ustedes pueden hacer en sus hogares. Solamente vamos a utilizar harina, azúcar, manteca, levadura, huevo, vainilla, pizca de sal y agua para hacer esta deliciosa dona. Vamos a hacer el video lo más corto posible y lo más entendible posible para que puedan hacer ustedes en su cocina. Vamos a ir en el video, en la receta, paso a paso. Comenzamos, familia, nuestra receta. Vamos a pesar 500 gramos de harina 3.0. Vamos a hacer un pequeño hueco en el medio y vamos a echar en el medio 75 gramos de azúcar. Vamos a pesar 75 gramos de azúcar. Vamos a pesar levadura fresca, 20 gramitos. Vamos a poner sobre el azúcar y vamos a esponjar nuestra levadura primeramente. Ya preparamos 140 ml de agua natural, lo cual vamos a utilizar parte del agua para que nuestra levadura pueda esponjar. Con una maderita vamos a mezclar bien. Vamos a agregar una pizca de colorante amarillo para darle un poco de color a nuestras donas. Mezclamos bien y vamos a dejar reposar nuestra levadura por lo menos unos 10 minutitos. Una vez que tengamos la levadura, vamos a pesar en los costados 50 gramos de manteca. Tiene que ser manteca 70 a 80% de lípido. Si es más, mejor, pero no menos, porque va a hacer que tenga líquido nuestras donas. Así que vamos a poner una pizca de sal también y ya dejamos reposar unos 10 minutitos. Cuando ya vemos que nuestra levadura esté un poco esponjado, vamos a regresar y vamos a agregar en el medio 2 huevos. Rompemos 2 huevos de esta manera, 2 huevos, y vamos a agregarle 2 cucharas de vainilla líquida, 2 cucharas bien llenas de vainilla. Vamos a agregar así de esta manera y vamos a mezclar bien a continuación con nuestra cuchara para que pueda salir el olor a huevo. Mezclamos bien de esta manera antes de empezar el amasado. Una vez que mezclamos bien, ya empezamos el amasado. Tiramos la manteca en el medio, empezamos a mezclar paso a paso. Vamos a tirar todo el líquido sobrante. No olviden que solamente 140 ml de líquido, no más ni no menos. Solamente 140 ml de agua. Agua natural. Una vez que mezclamos todo, echamos en la mesa y vamos a empezar a amasar con mucha tranquilidad, por lo menos unos 10 minutitos. Mezclamos bien. Nuestra masa se está formando de a poco. Tiene un colorcito amarillo. Le hemos agregado un poco de colorante. También le hemos agregado 2 huevos. Vamos a seguir amasando y luego vamos a formar la red. Vamos a agregarle un poco de ralladura de naranja también, o ralladura de limón. Una vez que ya amasamos todo, vamos a embollar. Vamos a agregar un poco de harina sobre la mesa y vamos a dejar ahí. Agregamos un poco de aceite en nuestra mano y vamos a untar un poquitito la masa hacia arriba para que no se reseque nuestra masa. Vamos a dejar reposar sin tapar en esta ocasión, solamente así
al desnudo, sin tapar. Una vez que repose unos 15 minutitos volvemos. Vamos a utilizar un topper de vidrio que tenga más o menos la medida de las donas, alrededor de 12 centímetros, y para cortar el en medio un cortador de 5 centímetros de diámetro. En esta ocasión también vamos a utilizar un palo. Pueden ustedes hacer un palo del mango de la escoba parecido a esto, que sirve muchísimo para estirar la masa de la dona. Este es el proceso donde hay que tener mucha paciencia. Vamos a enharinar un poquitito nuestra asadera donde vamos a colocar nuestras donas, y con mucha paciencia vamos a estirar la masa para nuestra dona. Primeramente con la mano apretamos un poquitito lentamente sin romper la masa. Siempre es importante no romper la masa, familia, solamente desgasificar, y luego con el palo estiramos lentamente. Una vez que estiremos de esta manera, vamos a ayudarnos de nuestra espátula y vamos a despegar. De esta manera despegamos y le daremos la vuelta a la masa. No antes de enharinar un poco la mesa, tiramos de vuelta. Con nuestras manos tratamos de apretar un poco y volvemos a estirar. Con mucha paciencia, familia, sin ningún apuro. Siempre hay que hacer que la masa se despegue de la mesa completamente y que se vuelva a encoger en su tamaño original. De esta manera estiramos. Una vez que tengamos un espesor aproximadamente de 1 centímetro, ya estamos listos para hacer nuestras primeras donas. No olviden que vamos a usar un topper de vidrio en esta ocasión. Si tienen cortador ustedes o quieren hacer unas donas más pequeñas, eso ya depende de cada uno. Yo en esta ocasión voy a hacer unas donas grandes o unas donas gigantes, como lo digo acá. Entonces vamos a cortar de esta manera. Van a tener 12 centímetros de diámetro mis donas. Solamente va a salir 4 unidades en estos primeros cortes, y luego vamos a volver a trabajar la masa. Cortamos de esta manera, luego retiramos la masa sobrante con la ayuda del cortador. Este tiene 5 centímetros. Vamos a cortar nuestras donas en el medio. Ya tenemos la asadera preparada. Vamos a ir colocando en nuestra asadera. Con mucho cuidado vamos a agarrar las donas y vamos colocando por lo menos 2 centímetros, uno de cada lado, para que no se peguen. Así ya tenemos las primeras 4 donas. Vamos a volver a trabajar la masa, familia. Juntamos todo con mucho cuidado, apretamos la masa un poquitito, tratamos de embollar un poquitito sin romper la masa, familia. Solamente apretamos despacito, enharinamos un poco y volvemos a estirar con nuestro rodillo de escoba, como yo le suelo llamar. Volvemos a estirar, estiramos por lo menos unos 30 centímetros. Luego damos la vuelta y le hacemos un doblado a la masa para que pueda refinarse mejor. Estiramos de vuelta, luego de ambos lados estiramos. Una vez que tengamos 1 centímetro de espesor y el tamaño de nuestro cortador, ya volvemos a preparar otras donas. En total va a salir 2 de estos cortes. Volvemos a hacer 2 donas y repetimos el proceso. No olviden que son donas de 12 centímetros, son donas muy grandes. Ya tenemos en total 6 donas en total.
El resto de nuestra masa vamos a dividir en la mitad, así, de esta manera dividimos y vamos a hacer las donas trenzadas. Vamos a estirar, limpiamos primeramente la mesa para liberar un poco la harina sobrante y vamos a estirar. De esta manera estiramos, le hacemos un cigarro, como le diría mi hija, ahora estiramos bien, por lo menos unos 60 centímetros y luego hacemos un remolino de ambos lados, estiramos y vamos remolineando y hacemos que se junte de esta manera. Es importante no romper la masa, solamente abrir la punta y meter directamente la punta de la masa sin romper. Volvemos a repetir el proceso, estiramos de vuelta. El remolino que le hacemos es a la inversa, un lado, en una punta hacemos de un lado y la otra punta hacemos del otro lado. De esta manera entonces hace que la masa se trence solito. De esta manera estiramos, activamos y luego juntamos y se junta así de esta manera. Volvemos a meter en la punta sin romper nuestra masa, siempre cuidando nuestra masa, y de esta manera ya tenemos dos donas trenzadas y no tenemos ningún desperdicio de nuestra masa. Van a ser donas bastante grandes que le gustan mucho a los chicos. Una vez que tengamos así de esta manera, ya vamos a proceder a preparar en nuestra cocina. Vamos a utilizar una olla de hierro. Vamos a prender la hornalla más pequeña de la cocina y vamos a poner en mínimo, solamente en mínimo. No olviden que tiene que ser olla de hierro. De esta manera, una olla de hierro, si es posible con tapa, mucho mejor. Hay que tener suficiente aceite. Este es de mi uso diario. Yo tengo ya prácticamente aceite suficiente porque todos los días hago estos productos. Tiene que tener por lo menos una profundidad de 5 a 6 centímetros el aceite para que nuestras donas puedan flotar dentro de nuestro fritador. Es muy importante que sea o freidora eléctrico o una olla de hierro y calentar en mínimo para que pueda fritar tranquilamente. No tiene que ser una olla fina porque se quemaría muy rápido el aceite. De esta manera, entonces, con la ayuda de nuestra espátula calentamos un poco con el aceite y vamos echando nuestras donas de forma invertida. De esta manera agarramos y de forma invertida echamos y luego vamos a taparle para que se cocine lentamente. No tiene que ser el aceite caliente, solamente prendemos nuestra olla de hierro, hornalla mínima, y dejamos unos 10-15 minutos antes de empezar con una maderita. Entonces, una vez que ya vemos que está doradito, le damos la vuelta de esta manera sencillita, sin tantas complicaciones. Le damos la vueltita y volvemos a tapar por lo menos unos 3 a 4 minutitos. Mínimamente 3 minutos cada lado tiene que cocinarse nuestras donas para que queden bien cocinados y no salgan crudas. Entonces, lentamente de esta manera se van cocinando. Vamos a retirar nuestra primera tanda de dona. De esta forma ya preparamos una asadera con azúcar para decorar nuestra dona. Tiene que decorarse estando caliente para que pueda entrar y pegarse bien el azúcar. Volvemos a repetir el proceso. Entonces calentamos un poco nuestra espátula y ya vamos a fritar nuestras donas trenzadas. De esta manera también invertida le vamos echando y vamos
a meter una dona más. Volvemos a tapar nuestra olla. Olla de hierro, familia. Siempre olla de hierro porque la olla de hierro mantiene bien el calor. Mantiene una temperatura mínima. Siempre se tiene que dejar la hornalla de la cocina, la más pequeña, y prendido en mínimo hasta que se caliente unos 15 minutitos. Mientras que vaya fritándose nuestras donas, ya vamos a agregarle el azúcar. El azúcar tiene que ser nuevo. Solamente una vez se puede utilizar el azúcar para decorar, porque la siguiente azúcar ya no sirve. De esta manera entonces le echamos el azúcar, polvoreamos y vamos colocando. Si quieren hacer, si tienen chocolate o quieren hacer glaseado, otro tipo de decoración, es ya a gusto de cada uno. Yo quisiera solamente mostrarles hoy la receta de las donas y la decoración básica, que es con azúcar. Una vez que ya han pasado 4 o 5 minutitos, le damos la vuelta a nuestras donas trenzadas y a la dona redonda de esta manera, que se están cocinando lentamente sin ningún apuro. Hay que tener paciencia, no apurarle a nuestra cocina para que las donas se puedan fritar bien. Es importante también tener suficiente aceite y que tenga una buena profundidad para que las donas puedan flotar y no quemarse por abajo. Una vez que ya han pasado los 3 a 4 minutos, ya vamos a retirar también esta tanda de nuestras donas directamente sobre el azúcar. Así quedaron entonces las donas trenzadas bastante esponjaditos, bien cocinaditos, bastante lindos. Mientras azucaramos, entonces vamos a tirar la última dona. Entonces de esta manera agarramos también con la espátula. Siempre nos ayudamos con la espátula para que nuestras donas no sufran ninguna deformación en la hora de agarrar. Limpiamos un poco nuestra asadera porque vamos a volver a utilizar para poner las donas terminadas. Mientras vamos cocinando la última dona, le agregamos el azúcar también de esta manera a las donas trenzadas. En total salieron 8 donas grandes de 12 centímetros de diámetro. Son bastante grandes estas donas que se venden bien al público. Pueden hacer esta receta para compartir un día domingo con sus familiares o si van a tener alguna visita. Es una receta bastante sencillita, familia, y pueden hacer de esta manera. Solamente con 500 gramos de harina y ya vieron el proceso, que es bastante sencillo. Apenas cortamos todas las donas, ya tenemos que preparar nuestra olla para fritar porque rápido las donas fermentan bastante rápido. Unos 15 minutos después de que cortamos las donas ya están listos para echar en la olla y fritar. De esta manera entonces vamos fritando la última dona que nos sobra. Sacamos y directo sobre el azúcar. En este momento ya podemos apagar nuestra olla. Yo no voy a apagar porque voy a seguir fritando los bollos que tengo que fritar para esta mañana. Entonces seguimos azucarando. Y nada, familia, este era el proceso de nuestra dona. Espero que les guste. Vamos a ver enseguida el resultado final de nuestras donas. Vamos a trasladarnos otra vez en nuestra panadería para ver cómo quedaron nuestras donas finalmente. Familia linda, acá volvemos ya. Así quedaron nuestras donas
bastante lindas, bien grandes, macizas, bien cocinaditas, decorados solamente con azúcar. Como le dije, pueden hacer ustedes un decorado con glaseado, pueden hacer con chocolate, de cualquier forma que tengan ustedes que puedan decorar. Miren cómo están bien cocinaditos, tienen un colorcito bastante lindo, amarillito. El olor y el sabor espectacular. Le va a gustar muchísimo a sus clientes y también a sus hijos, nietos, sobrinadas, lo que tengan con quien compartir esta receta. También vamos a cortar un poco las donas trenzadas. Como quedaron de esta manera espectacular, familia. Bien cocinaditas. Espero que les guste esta receta, familia. Puedan suscribirse, los nuevos. Puedan dejar un comentario, alguna observación. Cualquier opinión es válido. Y que podamos ayudar siempre al canal a crecer dejando su manito arriba. Nada, familia. Esta era la receta de hoy. Tratamos de hacerlo lo más corto posible. Vamos a encontrarnos en un próximo video familiar. Chao, chao.